Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Recordará usted que el presidente López Obrador anunció la contratación de 500 médicos cubanos, así, no de otra nacionalidad, cubanos. Esto después de una gira que realizó por la isla del Caribe. Después de esa declaración se generó una batahola de declaraciones de un lado y de otro. Fundamentalmente el presidente descalificó a los médicos, al personal de salud, pues los llamó egoístas, hipócritas, porque no quieren que contraten a médicos cubanos, pero ese no es el tema y ya lo hemos abordado en otras ocasiones. El tema no es la contratación de médicos de diferentes nacionalidades. Bueno, de hecho el presidente decía que tendríamos un sistema como el de Dinamarca. Pues dijimos, pues tráiganlos de Noruega, no importa, tráiganlo de Suiza, pues eso es lo de menos, Norteamérica, Canadá, el tema no es ese. El problema de fondo es que el sistema de salud está colapsado. Ese es el tema. 500 médicos es como una golondrina, no hacen verano, no resuelve el problema estructural de nuestra falla en el sistema de salud. Y por eso pedimos platicar con Andrés Castañeda, él es médico y a la vez coordinador de la causa Salud y Bienestar Nosotros. Ya ha colaborado dándonos opinión con respecto a la ausencia de las medicinas, es decir, las recetas que no se surten, pero escribió un artículo muy interesante para Animal Político y pues queremos platicarlo con usted, queremos que nos lo comparta porque aquí habla precisamente de la columna vertebral del sistema de salud. No son 500 médicos cubanos los que pueden resolver el gran problema. Andrés Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Me escuchas, Andrés? Tenemos una falla, tenemos problema en la comunicación. Andrés, bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Ya. Ahí estamos. Gracias, Andrés. Decía yo, pues 500 médicos, con todo respeto para los médicos de la nacionalidad que sean, 500 médicos no resuelven el problema de salud. Así lo externaste tú en el artículo que escribiste hace 2 días. Así es. Mira, la verdad es que justo el origen de los médicos, como bien dices, un poco no es lo importante. O sea, independientemente de que podamos tener muchas opiniones al respecto, sí. Creo que el centro de la discusión y lo que es mucho más preocupante son 2 cosas. Uno es que el gobierno mexicano no está viendo en las y los profesionales de salud aliados, que es lo que somos, ¿no? De quienes practican la medicina, la enfermería, etcétera, en este país, son aliados y están con los intereses alineados, ¿no? Es decir, el objetivo de garantizar el derecho a la salud es común. Sí. Y en segundo lugar, y en este mismo sentido, no se resuelve el problema del acceso a la salud trayendo médicos de fuera por 2 razones. Uno, porque aquí hay, ¿no? O sea, lo que nos llama la atención es que aquí hay doctores y doctoras bien preparados, capacitados, etcétera. Ahora, que no se quieren ir, que no quieren tomar esas plazas, bueno, sí, ¿no? O sea, eso es cierto, pero no es porque sean egoístas, no es porque no tengan vocación, todas estas cosas que se han dicho, es porque esas plazas no son plazas dignas. ¿Y a qué nos referimos con una plaza digna? Bueno, es que sea una plaza que de entrada pues tenga un sueldo decoroso y que tenga las prestaciones y la seguridad, ¿no? Es decir, que sea una base que garantice esas seguridades a quienes las ocupen. Eso en primer lugar. Pero más importante, que garantice la seguridad física, ¿no? Estamos viviendo un momento muy lamentable en este país y creo que no hay Estado de la República que se salve de la violencia de espacios, sobre todo en comunidades rurales, donde el narcotráfico tiene un poder brutal y
bueno, pues eso quienes son profesionales de la salud están expuestos todos los días a este tipo de cosas, mucho más que cualquier otra profesión, ¿no? Porque el profesional de salud lidia con las personas, ¿no? Digamos, codo a codo, ¿no? Y también acompaña a las personas en momentos de mucha vulnerabilidad, en donde normalmente estamos expuestos a sentimientos, a enojo, a corajes, ¿no? Por lo propio de las situaciones delicadas de salud, y quienes están ahí para dar la cara son las doctores y las doctoras, y pues en espacios donde la ley no se respeta, pues eso puede ser mucho más delicado. Y en tercer lugar, es que también el profesional de salud es la cara del sistema de salud, ¿no? O sea, digamos, si faltan las medicinas, ¿a quién le reclaman? ¿A él le vas a reclamar? Nada. Claro. Y él no es culpable. No es culpable, pero pues al final tiene que asumirlo, ¿no? Porque hasta cierto punto es el representante. Entonces, cuando uno toma una plaza de esas, toma la plaza con todas las responsabilidades y los riesgos, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay desabasto, ¿no? Un desabasto tremendo como nunca lo habíamos visto. Tenemos los datos en el colectivo Cero Desabasto. Estamos viendo cómo no hay un equipo, ¿no? Digamos, o sea, no nada más que llegue un cirujano a un hospital y ya, ¿no? Sino este cirujano tiene que tener de entrada laboratorios, tiene que tener un banco de sangre, tiene que tener un quirófano con toda la infraestructura, tiene que tener un equipo, es decir, tiene que haber personal de enfermería bien capacitado, tiene que haber insumos, tiene que haber gasas, tiene que haber pinzas, suturas, etcétera, ¿no? No nada más es que llegue el profesional de salud y ya, sino este profesional que llegue, pues va a tener que trabajar con lo que hay, a medias, dando mal servicio, y pues si uno tiene, el ejemplo que me gusta poner, Rodolfo, es si uno contrata a un chef, digamos, para un restaurante, pero no le compra todos los insumos, no hay horno, no hay licuadora, no hay sartenes, no hay alimentos para cocinar, pues este chef va a decir, en cuanto le ofrezcan otra mejor chamba, pues se va a ir a otra mejor chamba donde pueda hacer su trabajo, ¿no? Como mejor. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Esto es un poco lo que está pasando. Entonces tenemos, uno, sí existen médicos, de acuerdo a lo que tú publicaste, hay una gran cantidad de médicos, digo, no una gran cantidad, hay un número de médicos que pueden ser suficientes para resolver el problema de salud, pueden ser. La población sigue creciendo y tiene que seguir creciendo el universo de prestadores de servicios médicos, y como lo dice, son médicos generales, médicos especialistas, son enfermeras, personal de mantenimiento, de limpieza, etcétera. Dices, hay 180,000 estudiantes también de medicina en el país. O sea, esos estudiantes tendrán que acudir al sistema de salud, ya sea público o privado. Entonces, por médicos no paramos, existen, pero comentas, el tema es que las plazas, no todas las plazas son dignas, no tienen el salario adecuado, acorde. Segundo, no tienen las condiciones para poder laborar en seguridad, como lo reconoce el mismo presidente. Y tercero, los lugares a donde los quieren llevar no tienen la infraestructura, y con infraestructura dices, desde que no hay suficientes dotación de medicinas, no hay instrumental, no hay quirófanos, no hay salas de expulsión, etcétera. Entonces, el problema no es el médico. La conclusión es de que el problema no es el médico como lo plantea el presidente. Así es, ¿no? Creo que la tarea de traer profesionales de fuera un poco menosprecia el resto de la problemática, ¿no? No se da una solución en torno al problema de fondo y se quiere pretender que se va a solucionar trayendo a algunos doctores que quieran irse a estas comunidades o que se tengan que ir, ¿no? Que no les quede de otra, pero estas plazas que van a ocupar estos doctores siguen siendo estas plazas inseguras, que no garantizan los insumos, etcétera, ¿no? Es decir, no se resuelve de fondo la problemática. Así y pues por supuesto que no es sostenible. Así es, y el hecho de que vengan médicos extranjeros es hasta un doble riesgo. No solamente es la vida de un ser humano, que puede ser nacional o un extranjero, sino que es la repercusión internacional que pudiera generarse cuando acontezca un hecho delictivo de sangre en contra de esos médicos. Entonces sería un gran problema internacional.
Sí, sin duda, ¿no? O sea, además también, digamos, no se vale, ¿no? Si no se vale que médicos nacionales ocupen esas plazas riesgosas y no dignas, pues tampoco se vale que vengan extranjeros y los expongamos porque ellos no pueden opinar, ¿no? O sea, creo que no es el acercamiento y el abordaje de la problemática que deberíamos de darle, y sobre todo lo que es mucho más frustrante para las y los profesionales de salud, ¿no? Pues que no se está tocando el problema de fondo. O sea, sinceramente la falta de insumos y de seguridad afecta a las y los pacientes, no más que a los doctores y las doctoras, ¿no? O sea, creo que eso es lo que más nos preocupa, y no es un tema, es un tema más allá de la ofensa directa al gremio, ¿no? Es un tema de, oye, pues tenemos un problema en México, las personas no están recibiendo la mejor salud posible y no estamos haciendo nada, ¿no? Y estamos queriendo tapar el dedo con un dedo, ¿no? Así es. Tú comentas, Andrés Castañeda, que eres vocero, integrante de la organización Colectivo Cero Desabasto, y en tu artículo señalas que en el año 2021 no se surtieron uno o más medicamentos de 24 millones de recetas, 24 millones de recetas, y entonces regresamos a la génesis del problema de salud, ausencia de infraestructura, y dentro de la infraestructura está la dotación de medicamentos. ¿Recuerdas que el presidente habló de que Birmex, la empresa paraestatal del Estado, surtiría los medicamentos? ¿Qué pasó? Finalmente los medicamentos los están comprando a como vayan brincando la liebre. Por ejemplo, la UNOPS la contrataron para que comprara medicamentos, fracasó, y luego dijeron cada quien cómprelos como pueda. ¿Qué datos tenemos para este 2022, que ya casi estamos a medio año? ¿Seguimos sin que se surtan los medicamentos, las recetas? Pues mira, en la plataforma cerodesabasto.org seguimos teniendo muchos reportes de desabasto, es decir, es un problema que no ha parado en gran parte del país. Sí. Y además, por ejemplo, datos del IMSS el primer trimestre de este año, ¿no? Que es el corte que tenemos, pues vemos como el porcentaje de abasto ha mejorado un poquitito, pero sí, aún estamos muy lejos, ¿no? Aún estamos muy lejos de el nivel que teníamos en su momento antes del 2019, finales de 2019, ¿no? Para que te des una idea, ya solo en los primeros 3 meses de 2022 ya se negaron más medicamentos, más recetas, que todas las recetas que se negaron en 2019. A ver, solo en 3 meses. A ver, en el primer trimestre, para que podamos entender, en el primer trimestre de este año se dejaron de surtir medicamentos o más medicamentos que ¿qué periodo? Que en todo 2019, ¿no? O sea, si yo tomo el dato de cuántas recetas se negaron en 2019, éramos de 4.100.000 por ahí. Solamente en los primeros 3 meses de 2022 ya se negaron más de 4.5 millones de recetas. Continúa el desabasto, Andrés Castañeda. Así es. Desabasto. Este dato es brutal. En el primer trimestre del 2022 se dejaron de surtir medicamentos equivalentes a los medicamentos del 2019. Así es. No sé si el problema sigue, no se ha resuelto como se ha estado diciendo, y bueno, parecía que hay una tendencia a la mejora, ojalá que esto se mantenga, ¿no? Desde Colectivo Desabasto pues seguimos dándole seguimiento puntual, y si quienes nos escuchan no reciben su medicamento, pues nos puede ayudar mucho que reporten en cerodesabasto.org para poder seguir mapeando el desabasto, ¿no? Este ingreso a la plataforma cerodesabasto.org, ¿qué es lo que se tiene que poner ahí? ¿Dónde está uno ubicado? ¿Qué medicamentos son los que no me entregaron? ¿Qué clínica? Así es muy muy fácil, el medicamento, la clínica, algunos datos generales, y listo, ¿no? Se envía el reporte de manera anónima a las autoridades correspondientes para que tomen acción. Correcto. Andrés Castañeda, preguntarte, esta última decisión, porque no sabemos si mañana la vuelva a cambiar, la última o la más
reciente decisión que tomó el presidente López Obrador en materia de salud, donde dice se desaparece, bueno, no lo reconoce que desaparece el INSABI, pero ahora le llaman, ¿qué? IMSS Bienestar. IMSS Bienestar, finalmente le avienta la pelotita al Seguro Social. ¿Tienen ustedes datos de esta transformación o de esta nueva giro al mecanismo de prestación de servicios para que son casi 40 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud? Así es. Pues mira, datos como tal, habrá que ver de qué específicamente, no tenemos algo concreto. Ahora creemos que este cambio puede ser positivo en el sentido de que la figura del INSABI siempre se quedó como un ente financiador, pero como lo era antes el Seguro Popular, sí, solo que ahora sin reglas, ¿no? O sea, un poco que eso es lo que nos preocupa. Las reglas se perdieron, no han sido claras. Entonces, creemos que puede ser una estrategia interesante siempre y cuando haya reglas claras, ¿no? ¿Quién le toca qué? ¿Cómo se va a financiar? ¿Quién es responsable de, por ejemplo, todos los temas de salud pública? ¿Los va a seguir llevando la Secretaría de Salud del Estado, ¿no? ¿Con qué recursos? Etcétera, ¿no? En un principio pareciera que es simplemente el cambio de estafeta de la administración, pero se cambia la estafeta de la administración a una institución que tiene estructuras, tiene sistemas de información, tiene un modelo de atención, etcétera, ¿no? Que eso puede ser en un inicio algo positivo, ¿no? Sí, lo atractivo aquí para resolver, digo atractivo en el sentido de que el Seguro Social es una institución de salud sólida en México, que como bien dices, tiene toda una regla de operación el Seguro Social, pero lo que no está definido es cómo vas a incorporar a ese universo de personas que no tienen la prestación, el beneficio de la salud, cómo las vas a incorporar, mediante qué esquema financiero, mediante qué reglas. Eso no está definido todavía. Pues por lo menos con la claridad que nos gustaría. Yo quiero pensar que ya lo tienen bien platicado, porque pues estos son los acuerdos que están firmando con las autoridades locales. Sí. Que digamos, está cediendo el Estado toda la infraestructura, ¿no? Pues esperemos que haya respuestas y haya respuestas rápidas. Me regreso un poco al tema, Andrés Castañeda, de las clínicas y los hospitales sin doctores y los doctores sin fuente de empleo. Comentas en tu artículo que, según los datos de la Secretaría de Salud, al año 2020 había 5,066 clínicas y hospitales sin médicos. ¿Es mucho? ¿Es poco? No tengo idea de cuántas clínicas, cuántos centros de salud existen en México. Pues es 1 de cada 4, Rodolfo. Pues sí es mucho, ¿no? Es mucho. 1 de cada 4. 1 de cada 4, así es. Y, estamos hablando de más de 5,000 clínicas, centros de salud, que no tienen doctor contratado, ¿no? O sea, doctor titulado, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos el 60% de estas unidades son atendidas por pasantes de servicio social. El 60% lo atienden los pasantes. De estas 5,000 que no tienen médico contratado. De los, ¿no? 5,000, correcto. Exacto. Pero a pesar de eso, hay todavía como cerca de 1,700 clínicas que no tienen ni médico contratado ni pasante. Sin médico, ni nada. Y entonces, ¿para qué están? ¿Qué hacen? Pues o son atendidos por algún técnico de atención primaria o personal de enfermería, o pues de plano no hay quien atienda, y sobre todo son en comunidades que están en zonas rurales, por supuesto. Que si nos la mayoría de estas... Sí. ¿Perdón? Sí, te escucho, Andrés, te escucho. La mayoría de estas clínicas son del IMSS Bienestar y del INSABI, ¿no? En una regla de la lógica, si hay 5,066 clínicas sin médicos, pues tendríamos que ocupar al menos 5,066 médicos y no 500. Digo, así es, ¿no? O sea, y estamos hablando de médicos generales,
¿no? O sea, que Sí, estos sí. son, más allá del problema de los especialistas sobre donde se ha centrado la discusión, que a ver, también tenemos el mismo problema, ¿no? Si esto nos pasa con los doctores de primer contacto, bueno, Pues no vamos a tener, si con los doctores de primer contacto tenemos problemas, pues los médicos especialistas el problema sí debe de ser mayor. así es, No, así es, no resuelven, finalmente Andrés Castañeda, 500 médicos no hacen verano, no resuelven el problema de salud, es así de es, fondo, es estructural y así es, decías tú, por lo menos el gobierno ya le puso el ojo en tratar de resolver el problema, por lo menos. correcto, así es. Falta que accione, porque una cosa es decirlo y otra cosa. Entre el decir y el hacer existe todavía una gran diferencia. ¿Algo que quieras agregar, Andrés Castañeda, coordinador de Causa Común y Bienestar en Nosotros? Pues mira, creo que algo que es muy muy importante es que las y los profesionales de salud somos aliados del gobierno, ¿no? O sea, no nos deberían de ver así. Eso es lo que se está pidiendo, ¿no? De ninguna manera el afán es de confrontación con la autoridad, y bueno, Sí. se están ya organizando varios grupos en torno a esto, sino creo que el gobierno debería de aprovechar que tenemos una fuerza laboral, ¿no? Muy grande, muy importante en cuanto a profesionales de salud, y que este gobierno puede hacer uso, ¿no? Pero necesita escuchar a las y los profesionales antes, creo que de acusar de que no se quieren ir a las plazas, pues preguntar por qué, ¿no? Creo que eso sería Sí. una buena idea, preguntar por qué y ver cómo le podemos hacer para que estas plazas sean más atractivas, para que los doctores que sí existen en México quieran tomarlas, ¿no? O sea, creo que por ahí tendríamos que empezar, buscar sumar y no dividir, ¿no? Creo que eso es muy importante. Así es, cuando dices escuchar y no acusar, yo pondría una analogía, es como el niño que no quiere ir a la escuela y tú lo regañas porque no quiere ir a la escuela, pero tiene que haber una causa, un origen, una razón de por qué el niño no quiere ir a la escuela. Y puede ser que Así el es. compañerito le pegue, la maestra sea demasiado altanera, enérgica con él. Es lo mismo con los médicos, si no van a esos sitios es por algo, porque hay inseguridad, porque no están bien pagados o porque no existe la infraestructura. Y como tú dices, yo voy a ir a dar la cara por un sistema de salud colapsado del cual yo no soy responsable. Escuchar y no acusar. Es una buena frase, Andrés Castañeda. Así es, completamente. Muchas gracias por tomarnos la llamada y seguimos en contacto para platicar, darle seguimiento a este problema del desabasto. El dato que nos estás dando es lapidario, primer trimestre del 2022. El desabasto es similar a todo el año del 2019. ¿Estás de acuerdo en que platiquemos próximamente, Andrés Castañeda? Seguro que sí, seguimos en contacto, Rolfo. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Te mandamos Bonito un fuerte día. abrazo. Igual un buen día para Andrés Castañeda. Pues vamos, el dato es fuerte y yo diría, me quedaría con lo siguiente: 5,066 clínicas y hospitales sin médicos. 5,066 clínicas y hospitales sin médicos. Y esto no resuelve el problema de salud trayendo a 500 médicos cubanos. Así de simple está la solución. Uno por uno, si atendiéramos a la lógica, uno por uno, un médico para una clínica. Que desde luego el médico no podría trabajar 24 horas, pero entonces ya estaremos hablando de 10,100 médicos, nada más para cubrir esta carencia. 2. ¿Y qué vamos a hacer con el desabasto de medicinas, de medicamentos? El problema es serio y el problema es grave. Bien, quiero comentarle que nos puede seguir en las diferentes redes que tenemos, nuestras diferentes redes sociales. Recuerde que estamos en la página de rodolfofrancoinforma.com, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en Telegram. Pero además de que usted pueda tener la información, porque todos los días estamos presentándole la información, las 24 horas de los 365 días del año, también tenemos el corte, el resumen
el corte informativo. Todos los días le presentamos un corte informativo con Iván Costolón. Los sábados, Víctor Villalpando nos presenta el resumen de las noticias más importantes de la semana. Ese mismo sábado nos presenta Juan José Sánchez lo más destacado de los deportes. El domingo nos presenta Miguel Ángel Jáuregui el top 5 de los diferentes momentos graciosos, chuscos, ya sea del cine, de la televisión, de los premios, de los Grammys, de los Óscares. Y todos los días el reporte vial con Héctor Brown, para que usted sepa por dónde no debe de circular en ese momento, porque créame lo que en Aguascalientes las condiciones del tráfico están severas. Y yo le quiero hacer una atenta invitación para que nos siga el próximo programa, que será un programa más. Hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.